Hola, muy feliz día, bienvenidos. Mi nombre es Adi Ela Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Una nueva oportunidad es para vos y te lo mereces. Feliz día, muy feliz día, bienvenidos. Este programa Conectados al Ser es para poder compartir sabiduría, conectarnos a una frecuencia superior y poder aprender a través de los ángeles, de los guías y de los maestros. Muy feliz día, bienvenidos. Comenzamos el programa del día de hoy de Conectados al Ser. Te traje un temazo que te va a encantar. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante que nos va a ayudar a poder hacer una observación de lo que vamos viviendo día a día y cómo funciona el mundo cuántico y el mundo de tercera dimensión. ¡Feliz día! Hoy vamos a hablar de la hipnosis. ¿Qué es la hipnosis? ¿Cómo se genera hipnosis? ¿Qué es la hipnosis colectiva y qué es la hipnosis personalizada? O sea, ¿cómo es la hipnosis a través de sistemas sociales y cómo es la hipnosis que se vive a nivel personal? O sea, en las casas, en los lugares, en las familias y en las parejas. Es un tema sumamente interesante. Hoy lo vamos a compartir. Bien, vamos a comenzar. La hipnosis es un proceso por el cual se entra en alguna parte del proceso no consciente. ¿Por qué? Porque cuando se tiene conciencia y la conciencia se ancla en nosotros, siempre hay un proceso de observación superior a través de lo que son las vinculaciones. Y en realidad se utilizan procesos, por ejemplo, de sofrosis para poder conectarnos con una frecuencia angélica o por un método a través del cual nos podemos conectar con ángeles, con guías, con maestros, para poder conectarnos a una frecuencia superior. Pero eso no tiene nada que ver con lo que es la hipnosis a través de procesos colectivos, o sea, a través de la sociedad, a través de las vinculaciones de las personas. ¿Cuándo se genera hipnosis? Siempre la hipnosis está orientada a mantener comportamientos del ego, o sea, mantener comportamientos no conscientes o comportamientos que tengan que ver con emociones egoicas. ¿Por qué? Porque son como drogas egoicas que se van generando por un proceso de ilusión o por un proceso de drogas mentales o también por un proceso de idealización que tiene que ver con la vida terrestre. Lo voy a explicar otra vez. La hipnosis siempre se genera a través de procesos emocionales egoicos que tienen que ver con la idealización, que tienen que ver con el consumo, que tienen que ver con el sexo, que tienen que ver con diferentes comportamientos emocionales egoicos a través de lo que es el proceso social de vivencia. Y esto se da a nivel social y también se da a nivel personal. Por ejemplo, la hipnosis se genera a través, por ejemplo, de la idealización, de idealizar a alguien o la idealización en sí de algún proceso emocional o de algún proceso de vivencia, que en realidad la idealización no está orientado a alguien específicamente, sino que la idealización es un proceso egoico que se va dando a través de diferentes cosas y ahí también se genera hipnosis, a través de la idealización, también a través del sexo. El sexo y lo que son las programaciones egoicas que tienen que ver con, por ejemplo, las vinculaciones de relaciones de personas. Cuando hay, por ejemplo, idealización a las formas o a la materia, ahí también hay hipnosis. Y esa hipnosis se genera a través de procesos sociales. Por ejemplo, la idealización al cuerpo de la mujer o al cuerpo del hombre, los procesos de idealización a lo que son las partes corporales generan hipnosis. El cuerpo de la mujer, el cuerpo del hombre y también los procesos sexuales. El intercambio sexual genera hipnosis. ¿Por qué? Porque se genera hipnosis a través de lo que son los procesos los procesos corporales, energéticos. También
a través de lo que es la parte materia, idealizar cosas, elementos, procesos emocionales. Lo vamos a repasar. La hipnosis en general siempre se orienta a lo que es el comportamiento egoico, las emociones del ego, lo que son el comportamiento del ego, porque el ego consume energía en ese proceso y se hace por un proceso de sometimiento a través del comportamiento social y puede estar dado por imágenes, por consumo de ropa, consumo de alimentos, consumo de modas, procesos que tengan que ver con la parte corporal, la imagen, los colores, las formas, el cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer, porque eso está idealizado a nivel social. Entonces, eso es un elemento de hipnosis. A través también de lo que es el consumo, de lo que es la parte social, alimentos, que también a través de un proceso de modas, a través de un proceso de comportamiento social, también genera hipnosis. Lo que son procesos de idealización, recuerdos que tengan que ver con procesos de, en ese momento la pasé bien, o en ese proceso no la pasé bien. Entonces, eso genera un estado de hipnosis que hace que la mente funcione a través solamente de ese proceso. ¿Vieron que en el programa anterior hablamos de cómo funciona la mente? Hablamos de cómo funcionan los procesos de la mente. Y esto es un ejemplo. Obviamente que es un tema súper amplio que lleva muchísimos y muchísimos años de observación, pero esto es muy interesante. Lo que es la hipnosis, a través de procesos que tengan que ver con el ego, genera algún tipo de proceso mecánico dentro de la mente para que el ser se encuentre sometido bajo un proceso. Ya les vuelvo a decir, que tengan que ver con emociones terrestres, que tengan que ver con comportamientos terrestres, con idealización a las formas, al hombre, a la mujer, idealizar un tipo de comportamiento o idealizar también una forma de vida, idealizar un tipo de elementos, ir en búsqueda de algo que tenga que ver con la parte materia, el consumo. También, donde más se genera hipnosis es a través de lo que son las vinculaciones, el hombre, la mujer. ¿Por qué? Porque son roles que están guiados, que están guionados por el ego, y esos roles están gestionados a través de lo que es el ego, digamos, las emociones egoicas. O sea, el ser humano se relaciona a través de los egos. Entonces, esos procesos emocionales generan algún tipo de hipnosis. También lo que es los procesos, los programas y también los elementos y artefactos de comunicación, de expresión, de intercambio de información. A nivel global, a nivel mundial, se genera en diferentes momentos, con diferentes cosas. También con comportamientos, lo veníamos hablando. El comportamiento social y el comportamiento personalizado que tiene que ver con un comportamiento determinado de la persona también genera hipnosis. Por eso es muy importante observarlo. Cuando la conciencia, lo vuelvo a repetir y lo repaso y lo resalto para que lo podamos entender, la conciencia hace que podamos observar desde un parámetro de sabiduría qué es lo que está sucediendo. Y cuando la conciencia está presente, no hay un proceso de hipnosis a través del ego. Cuando el ego quiere generar algún tipo de parámetro de hipnosis, va a utilizar procesos del ego, como por ejemplo emociones, lo que tiene que ver con los recuerdos, lo que es también la parte sensorial, los aromas, los recuerdos, las emociones, y eso es sumamente interesante. Hoy en día yo les comparto mi experiencia a través de lo que yo fui vivenciando. Hay diferentes procesos de hipnosis
Y no solamente se genera con la parte social o las partes, digamos, de lo que es a nivel familiar, a nivel vincular, a nivel de parejas, a nivel de lo que es el comportamiento y la vida o la no vida que lleva el ser humano en el plano terrestre. Es sumamente interesante. ¿Se da solamente en una edad determinada? No. Se da en niños, en adolescentes, en adultos y en ancianos. ¿Por qué? Porque como la gente tiene ego y no sabe cómo funciona, tiene que haber un comportamiento egoico para que haya un proceso de hipnosis. Y está relacionado siempre con lo que es o la idealización, o las emociones, o el sexo, o las drogas. ¿Por qué? Porque ahí donde hay idealización o donde hay drogas que genera la mente, hay un proceso de ciclo o de comportamiento desequilibrante para que el ego siga tomando esa energía. Y ustedes pueden preguntar, pero cuando se hace sofrosis, claro, pero ahí se realiza un método, que ese método está orientado solamente a poder conectarse con frecuencias angélicas determinadas con presencia de la conciencia. Entonces, eso tiene que ver con otra cosa, es un método específico de comprobación y un método específico de comunicación con ángeles, con guías y con maestros. Y se genera solamente para entrar en un proceso de relajación y un proceso de concentración y de disciplina, para conectarse con ángeles, con guías y con maestros. Ahora bien, ¿qué pasa con este tema de hipnosis? Bueno, si hay hipnosis generalizada, hay un comportamiento generalizado con respecto a esto. Y también está orientado con el sexo. ¿Por qué? Porque como el ego consume esa energía y otros seres, o sea, a nivel social también, porque es un comportamiento egoico que se da, también se genera a través de este proceso. O sea, el sexo genera hipnosis tanto en hombres como en mujeres. ¿Por qué? Porque a través de lo que es la excitación y lo que es el estímulo, cuando se envían estímulos que tengan que ver con el cuerpo, se estimulan parámetros bajos, parámetros astrales, y ahí es donde empieza la hipnosis. Obviamente que para el ser humano es no consciente. El 99% de las personas lo hace de forma no consciente y algunos lo hacen de forma consciente. Y eso genera que la mente genere un tipo de proceso de no conciencia. O sea, entra en la parte no consciente, que es la parte emocional o la parte desequilibrante. ¿Por qué? Porque va a entrar en un proceso que tiene que ver con un proceso automatizado para que la mente funcione solamente dentro de esos parámetros de conciencia o de no conciencia. Por eso es importante hacer esta observación. Les vuelvo a repetir, el sexo es un proceso bajo y de hipnosis. Por eso los seres no entienden cómo funciona. Y como obviamente que el ser humano registra a través de lo que son los estímulos, eso es un proceso del ego, es un proceso egoico que está diseñado adrede para que el ser humano tome energía que al ego le conviene tomar, o sea, que al ego le conviene para seguir manteniéndose en esos procesos bajos. Bien, ahora bien, ¿es solamente la parte sexual? No. Yo les obviamente que resalto la parte del sexo porque es la parte más baja y es un proceso de comportamiento generalizado que baja muchísimo la frecuencia vibracional. Y también lo que es
los procesos de idealización, la idealización a un comportamiento determinado, la idealización a tener cosas materiales, la idealización a algo material determinado, la idealización a un estilo de vida, a un estilo de comportamiento, a un ideal que tenga que ver con Siempre estamos hablando de la parte egoica, o sea, estamos hablando de procesos de comportamientos del ego. A veces, obviamente, que se pueden ver, que se pueden develar, y otras veces que no se pueden develar. Obviamente que sabemos que sabemos que el ser humano, al tener estos procesos de comportamiento sexual, es un proceso bajo y obviamente no consciente. Pero eso queda registrado. Inclusive les voy a decir algo, que esto es muy interesante. Para los niños, para los chicos más pequeños, ojo con eso, porque los seres más pequeños, al ser tan sensibles, también les choca, les impacta esta frecuencia vibracional, porque obviamente son seres puros, y este proceso, si ellos lo hacen consciente o no consciente, igual es una energía que pulula. Por eso es muy interesante hacer esta observación. También les vuelvo a contar esto que me parece interesante. ¿Cómo se genera la hipnosis? ¿A través de qué? De parámetros emocionales egoicos, donde la parte no consciente, automatizada, gestiona este proceso de parámetros. Es un hecho, es una parte que se genera a través de una información que toma el ser, que toma la mente, porque estimula, le da placer a la parte egoica. Lo vuelvo a repetir. Es un estado de placer del ego para generar procesos que se mantengan en el tiempo de comportamiento egoico. Es un proceso de sometimiento para que el ser no salga, para que el ego no salga de esos procesos que tengan que ver con la parte egoica. También a través de las drogas. Últimamente estábamos haciendo observaciones que tienen que ver con el consumo de drogas, por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de hierbas que generan algún tipo de alteración en la conciencia, y otro tipo de yuyos, hierbas o procesos de rituales que tengan que ver con diferentes elementos que generan alteración en la conciencia y generan un tipo de desorden masivo a través de lo que es este proceso que estamos observando hoy acá. Bien, lo vuelvo a repetir. Lo que hoy en día son los parámetros egoicos, lo que es el consumo de drogas, el alcohol y también otras drogas emocionales, sexuales, y lo que tiene que ver con el consumo de hierbas o rituales o cosas que tengan que ver con un proceso alterado de conciencia. Bien, ¿cómo se genera este proceso? A través del placer que le da al ego generar eso. Por eso el ego quiere mantener estos comportamientos y se da a través de una hipnosis, a veces consciente y otras veces no consciente. El 99% de las parejas, esto para que tengan una idea, el 99% de las parejas que existen en el plano terrestre tiene algún tipo de hipnosis. ¿Por qué? Porque generan a través de lo que es la vinculación un proceso de idealización. Entonces, tiene que ver con esto de observar dónde el ser humano y la parte social tiene algún tipo de hipnosis a través de idealizar procesos de materia corporales o que tengan que ver con el comportamiento social, perseguir un tipo de comportamiento social, un tipo de vida, elementos, cosas que queremos obtener. Es como la zanahoria que va, donde el conejo va atrás de la zanahoria, que es un ejemplo que a veces se da en las redes, que me pareció que eso se podía compartir.
¿Por qué es muy interesante hablar de la hipnosis generalizada? Porque el 99% de la gente tiene alguna parte de hipnosis en alguna parte de la mente. Hay personas que están totalmente hipnotizadas. ¿Con qué? Con la tercera dimensión. Entonces, llevar, salir, transformar, tiene que ver con esto de entrar, de evolucionar la conciencia, elevar el proceso de conciencia, y ahí podemos empezar a salir de la hipnosis. Ustedes habrán escuchado que cuando hay hipnosis colectiva tiene que ver con esto, con el proceso de hipnosis en tercera dimensión. Es como que si en ese proceso, no es así, o sea, cuando se da en el nivel de conciencia donde está el ser humano, hay estímulos para mantener esas plataformas de vivencia y se generan diferentes estímulos para mantener una hipnosis no consciente o una hipnosis que sí se puede comprobar a través de lo que son los procesos de observación. Esto es ciencia espiritual. ¿Por qué es ciencia espiritual? Porque solo se puede medir a través de la observación y la sabiduría de la conciencia y de los espíritus de luz. O sea, maestros de luz, fantasmas de luz, comandos de luz, ángeles ultraconscientes. A través de estos seres que nos enseñan cómo se mide el proceso de parámetro de hipnosis, llegamos a tener un método de comprobación y también cómo se da a través de los diferentes niveles de hipnosis. Hay diferentes niveles, porcentaje 10, 20, 30, 40, 50, 80. Por eso les digo que esto es sumamente interesante, es una sabiduría sumamente enriquecedora. El hecho de poder observar parámetros de conciencia que en general siempre están orientados a lo que es el comportamiento egoico. El ego genera procesos de hipnosis que se dan y pasan como procesos de comportamiento normal. ¿Que no es normal tener sexo? No. En otro nivel de conciencia, no. ¿Que no es normal tomar algún tipo un poquito de alcohol? Me dijo el médico que hace bien para el corazón. No. Las creencias y lo que son las programaciones egoicas y las creencias terrestres hacen que esos procesos de hipnosis se mantengan en tercera dimensión. Es sumamente interesante. Por eso les digo que observarlo desde la ciencia de la espiritualidad es sumamente enriquecedor. Les vuelvo a repetir, hay porcentajes de hipnosis, 10%, 20, 30, 40, 50 y 60, y pasa en todas las edades, desde pequeños, adolescentes, adultos y ancianos. ¿Hay hipnosis en los ancianos? Claro, sí, en los roles. Aquellos que tienen roles marcados, determinados, son seres que están con hipnosis. Y existe un método de comprobación a través de procesos que tienen que ver con los ángeles, que los ángeles nos enseñan para que haya un método de comprobación de que esto es así. ¿Por qué? Porque obviamente lleva a una observación que tiene que ver con la ciencia de la conciencia que no se genera en tercera dimensión, que se genera en otros niveles de conciencia. ¿Hay hipnosis con el comportamiento terrestre? Sí, claro. ¿Con perseguir un tipo de vivencia en el planeta? Sí, por supuesto. Miren, los hechos de hipnosis se van a dar, escuchen esto porque es sumamente interesante. Los hechos de hipnosis se dan donde el ego puede obtener placer desmedido. Ahí se dan procesos de hipnosis. Y eso hay que observarlo. ¿Por qué? Porque la conciencia, la luz y los ángeles nos enseñan este proceso de observación para ver lo que para la sociedad es algo común y normal, que no es normal y no es algo consciente. Pero aquellos seres que están bajo hipnosis observan eso como algo que es, porque al vivir de la ilusión, lo que ven, piensan que es lo que ven.
porque están bajo un proceso de hipnosis. ¿Cómo se observa esto? A través de los bloqueos. ¿Cómo se pueden salir de los bloqueos? Por supuesto. Por eso existen técnicas espirituales de los ángeles ultralumínicos que nos enseñan cómo salir de procesos de bloqueos que tienen que ver con la hipnosis del ego. Lo vuelvo a repetir. Los ángeles, los guías y los ángeles ultraconscientes nos enseñan técnicas profundísimas de observación y de método de comprobación para que los seres que están hipnotizados o que tienen bloqueos dentro de la mente, que son observables, que son comprobables, que son de una ciencia de observación ultra sabia, muy rico en sabiduría, en observación. Y eso es algo para observar, para poder tomar procesos de aprendizaje, de disciplina y también de práctica para disolverlo, para disolver. Entonces, disolver, volver a ver el sol, volver a ser el ser. ¿Qué pasa con esto? Cuando hay desbloqueos, ahí podemos comenzar a elevar la conciencia. Esta es la parte 1 del programa del día de hoy. En un ratito nos encontramos con la segunda parte de este gran programa. Hoy hablamos de hipnosis, sumamente interesante.